Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Pero qué sorpresa para ustedes, porque nos están preguntando ya en las redes que arrancamos más temprano, segurísimo. Seguro que no metió en la campanilla allí en el YouTube. Yo les dije, siempre hay sorpresas, hay que estar preparado en este mundo tan cambiante y tan de loco. Buenas tardes, Julio Chirino, señor embajador de la Embajada República Bolivariana de Venezuela. ¿Cómo estás? Muy bien. Gustoso de encontrarnos nuevamente. Gracias por venir a nuestra casa. Más que amable, y es muy retribuible para nosotros que esté el embajador en persona por aquí. No, de verdad que muchas gracias. Yo voy a empezar con lo típico de una entrevista, de Venezuela y de aquí y de allá, pero en realidad yo a Julio Chirino hace unos cuantos años que lo conozco ya. Yo le estaba haciendo memoria ahora antes de entrar al piso. Yo le había hecho una entrevista en el 5, creo que era Urbaneja. A María Urbaneja, sí. La doctora, era doctora, ¿no? Doctora, sí, fue ministra de Salud en Venezuela, el comandante Chávez. Ahí está, que yo le hice una entrevista para allá, tú ya trabajabas en la embajada. Yo trabajaba en la embajada, sí. 2004 llegó María y llegué yo con ella acompañándola. Y después estuviste con Franklin. Con Franklin González, que continuó. Y tú siempre has estado ahí como trabajando en la embajada en asuntos de políticos de... Llevaba los temas políticos, sociales de la embajada, la relación con los movimientos sociales, con los partidos políticos, con las redes de solidaridad con Venezuela, y en una tarea que siempre le llamamos que era de la comprensión de la realidad de nuestro país. O sea que está radicado en Uruguay desde el año 2004. Ando dando vueltas en el Uruguay desde el año 2004. No había sacado la cuenta así sumándolo. Tuve 2 años en Venezuela en el interín, pero sí. Unos cuantos años. ¿Cómo es ¿Tienes familia casi? No. ¿No tenés juicio chico? No, no tengo. No dejó el comandante Chávez, o sea, que estaba todo corriendo. Más o menos. Ha sido una revolución en sí mismo, no solo para ti, sino para el resto de América y el mundo, lo que pasó en Venezuela el año que llegó el comandante Chávez. Profundo. En Venezuela cambió todo, cambió la forma de relacionarse de los actores políticos con el pueblo, cambió el entramado legal y constitucional, nos revivió nuestro gentilicio desde la perspectiva de nuestra historia, nos trajo nuevamente al libertador Simón Bolívar desde sus ideas y no solamente desde sus acciones heroicas, y así fue refundando la patria y fue refundando y dándole un sentir diferente al pueblo venezolano del que traíamos en todo el siglo XX. Tengo un video para arrancar que bajé de YouTube. Quiero que me lo corrobores si está bien. Lo pasamos al aire. Está vinculado a lo que decía ahora sobre el tema de que se va a conmemorar el 5 de julio. El 211 aniversario. 212 aniversario de la independencia de nuestro país. De la independencia de Venezuela. A ver el video, por favor, Florencia. 5 de julio. El 5 de julio es el aniversario de la Declaración de la Independencia de Venezuela e inicio de la firma del Acta de la Independencia. La Junta Suprema, que gobernaba desde 1810, instaló el 2 de marzo de 1811 el Congreso Nacional de Venezuela con representantes de todas las provincias para decidir el futuro del país. Los diputados de este Congreso, reunidos en la capilla de Santa Rosa de Lima, de la ciudad de Caracas, después de varios meses de largas jornadas de discusiones, optaron por declarar el 5 de julio de 1811 la independencia de Venezuela del gobierno español. Acordaron denominar a la nueva república Confederación Americana de Venezuela y nombraron una comisión para decidir sobre la bandera y la redacción de una constitución. El Acta de la Independencia de Venezuela es un documento redactado por Juan Germán Rocio y Francisco Isnardi y firmada desde el 5 de julio de 1811 por los representantes de las provincias que pertenecían a la Capitanía General de Venezuela. Luego de las firmas, el Acta de la Independencia se transcribió al libro de actas del Congreso. Fue aprobada el 8 de julio
por el Poder Ejecutivo y posteriormente publicada el 11 de julio en el semanario El Publicista de Venezuela. Desde el 5 de julio de 1811, Venezuela es un país libre. Ulteriormente, el día 21 de diciembre de 1811, el Congreso Nacional de Venezuela aprobó la Constitución Federal para los Estados de Venezuela, una de las primeras constituciones de América Latina, estableciendo así un Estado venezolano independiente de España, basado en principios republicanos y federales, consagrando de esta manera la primera República de Venezuela. La Declaración de Independencia de Venezuela es notable por ser el primer caso de una colonia española de América que declara su independencia absoluta. ¡Feliz Día de la Independencia! ¿Dónde naciste en Venezuela? En Caracas, precisamente. En Caracas, capital. Sí, en la capital y donde se dieron todos esos acontecimientos. Y cerca, me ha tocado vivir toda mi vida muy cerca del centro de Caracas, más cerca del Panteón Nacional, que es donde reposan los restos del Libertador Simón Bolívar y de la gran mayoría de los héroes de esa gesta, de ese 5 de julio de 1811, donde en Venezuela a veces se confunde la declaración de la independencia con la firma de la independencia. Realmente, como bien decía el video que previamente pasaste, el 5 de julio se inicia el proceso que de hecho termina con la recolección de firmas a finales de año de los miembros del Congreso, pero el primer hecho significativo de ese julio fue un 3 de julio, un día como hoy, se da el primer discurso del Libertador Simón Bolívar que se conoce público, donde él llama al Congreso. Él no era miembro del Congreso, pero sí era miembro de una sociedad que era la Sociedad Patriótica, donde se habían reunido las principales figuras que promulgaban la independencia absoluta de Venezuela de la corona española. Y ahí él da un discurso que nosotros los venezolanos recordamos mucho en esta fecha, porque una de las cosas que él dijo era que se llamaba la calma y se llamaba que el proceso debía ser con calma, progresivo. Entonces el Libertador Simón Bolívar llamó a los miembros del Congreso y decía que si acaso 300 años de calma no bastaban, ya los 300 años de conquista española sobre nuestro territorio. Y llamó particularmente al Congreso a declarar plenamente esa independencia. De esa sociedad patriótica también formaba parte Francisco de Miranda, quien había venido a Venezuela ya como una figura reconocida en el mundo, como un actor que había estado en la independencia de los Estados Unidos, que había formado parte de la Revolución Francesa, que había ido incluso hasta las cortes de Catalina en Rusia, y que ya en 1804 había hecho una expedición para liberar a Venezuela, que fue el primer paso hacia el proceso de nuestra independencia. Francisco de Miranda, quien fue Bolívar el que lo buscó a Inglaterra para que estuviera en Venezuela en esa fecha y posteriormente fuera el comandante de ese primer ejército que dio con la creación de la primera república que llamamos nosotros después de este congreso. Precisamente Francisco de Miranda es el creador de la bandera tricolor de Venezuela, bandera que hoy ondea también Colombia y que hoy ondea también Ecuador. Francisco de Miranda es el hombre que también pensó en la conformación de que los países que surgieran, de las repúblicas que surgieran de la independencia de América, se constituyeran en un país o en una gran nación que fuera Colombia, a la cual después Bolívar llevó a desarrollar con la unión de Venezuela, de Colombia, de la Nueva Granada, del Alto Perú, y que lo llevó precisamente en 1826 llamar a un congreso anfitriónico en Panamá, que hace unos pocos días se cumplieron, el 24 o 26 de junio, de ese llamado que hizo el Libertador Simón Bolívar a todas las provincias, a todos los países que habían surgido de la lucha de independencia de nuestros pueblos, a conformar una confederación de repúblicas hispanoamericanas que mantuviesen su independencia, pero que estuvieran confederadas para que tuvieran un peso mayor en esa constelación que se iba a generar en el mundo y que ya el Libertador Simón Bolívar veía
y que por cierto hoy estamos en esa construcción de un mundo multipolar, de un mundo con diferentes equilibrios de poder global, el cual el Libertador habló y el comandante Chávez particularmente, a quienes hemos estado en la construcción de la política exterior de la revolución bolivariana, nos los enseñó, que íbamos hacia un mundo multipolar, que eso debía ser uno de los objetivos de nuestra política exterior. Está en el primer plan de gobierno que el comandante Chávez le presentó al pueblo venezolano en 1998, y por eso Venezuela desde 1998 diversificó sus relaciones con el mundo, profundizando relaciones con Euroasia, cuando no se hablaba de ellos, se hablaba muy poco, con China, con Irán, profundizando la integración latinoamericana como un objetivo central que está en nuestra Constitución, y por eso los venezolanos, los miembros del gobierno bolivariano, el gobierno del presidente de hoy, Nicolás Maduro, y también quienes nos forjamos con el comandante Chávez, en las lides internacionales, uno de nuestros objetivos principales es la posibilidad de la construcción de un espacio de integración latinoamericana, de un espacio de unión latinoamericana, mejor dicho, en el mundo con el respeto a la diversidad, a nuestra diversidad política, a nuestra diversidad cultural, nuestra diversidad social, para que podamos allí ser una voz en este mundo que cada día se construye o se va perfilando más hacia grandes bloques. Antes de entrar a la realidad actual o más contemporánea con la época de Chávez, que hay un antes y un después de Chávez, sin lugar a dudas, no solo en Venezuela, sino en América Latina, pero ¿qué pasó en este siglo donde después de la independencia de Simón Bolívar pasan varias traiciones, no solo a Bolívar, Artigas, San Martín, hay varios generales que se rebelan, pero las oligarquías criollas lo terminan tumbando, las pretensiones de imponer algo nuevo, y uno lo mira y es algo similar a lo que pasa contemporáneamente hoy. Sí, fíjate, el Libertador Simón Bolívar se despide ya en su lecho de muerte en 1830, diciéndole en aquel momento a los colombianos que éramos todos, pues que era a los hijos de la Gran Colombia, que si su muerte contribuía a la unión y a que cesaran los partidos, él bajaría tranquilo al sepulcro, particularmente porque justamente ya se empezaba, en ese momento ya se había dado esas distintas traiciones en lo que era la constitución de esa Colombia grande, y particularmente ya empezaba a desmoronarse ese sueño que se había dado. Y más que sueño, esa consolidación de ese país, que por lo menos en ese momento era uno de los países de mayor peso de la región y de mayor peso en el mundo, que era esa Colombia que soñó el Libertador Simón Bolívar, que planteó Francisco de Miranda, y que particularmente, como nos dijo el Libertador Simón Bolívar, él dijo al final que bueno, que lo único que el único bien que se había logrado con todas esas luchas de independencia era particularmente la independencia, pero que esa sería la que daría el paso a otros logros más adelante. Y por eso es que nosotros creemos que en la continuidad del tiempo, esa posibilidad de una verdadera y genuina independencia y de una verdadera y genuina unión entre los pueblos de América Latina es posible. Consideramos que estamos más cerca que antes, que todavía tenemos que construir mucho, y sobre todo que debe formar parte de nuestro imaginario colectivo, de nuestra búsqueda como sociedad hispanohablante que somos en este gran territorio hispano, luso parlante, donde cuando venimos a ver son más los elementos que nos unen a los que nos diferencian, solamente que a veces nos ponemos a ver más o le prestamos más atención a los que nos diferencian que a los que nos unifican. Pero el ejemplo está plagado de que es posible y de que lo vamos a lograr, de que América Latina va a lograr unos espacios de mayor profundidad en su unidad y en lograr ser como nos ven otros. A veces esos grandes territorios como China, como los países de Asia, ven
a América más como una sola, esa América del sur, a esa América del norte del río Bravo hacia acá, como un territorio con el que podrían hablar de una manera más directa y no con tantos interlocutores. También es cierto que, volviendo a ahora sí, tratando de estar lo más en la actualidad, cuando decíamos hay un antes y un después con Chávez y la revolución bolivariana, seguramente, lo digo de afuera, bien de afuera, hubiera sido casi imposible si no hubiera estado Chávez. Llevar ese empuje que hubo adelante, si bien hubo una cantidad de patriotas y gente acompañando, la figura estelar allí, o la figura fuerte, que consolidaba algo que no se venía dando en casi ningún país. Es decir, un fuerte espíritu de patria con las Fuerzas Armadas junto con el pueblo. Y con un pueblo muy especial, había un 70% de pobres en Venezuela, que no es moco pavo. Sí, eso es una de las cosas que no se hablan. Venezuela, cuando llega el comandante Chávez, era de los países con mayor profunda pobreza de nuestro hemisferio. Perdón, con una inmensa riqueza que le regalaban. Eso te iba a decir, justamente porque siempre se ha dicho, no, Venezuela ha sido siempre un país rico. Y Venezuela ha sido un país 70% pobre. Con recursos naturales, pero muy mal distribuidos. Y con recursos naturales que prácticamente se trasladaban al exterior sin obtener ningún tipo de rentas de ellos. Recursos naturales incluso que no estaban al servicio de las grandes mayorías. Y nada más decir que en Venezuela tuviésemos más de 1 millón de personas que no estaban reguladas su ciudadanía, que no tenían acceso a su identidad. A partir de ahí ya empezamos a tener los problemas. Cédula, que eso llevaba a que no pudieran votar. Y no solamente votar, que no pudieran ejercer como ciudadanos ampliamente. Eran pobladores de un territorio, pero sin tener derechos. Porque al no tener ya la ciudadanía, bueno, los derechos políticos por supuesto que no lo podía ejercer, pero habían otros derechos que también se le habían limitado ampliamente. Y es cuestión de ver cómo se desarrolló esa Venezuela, y nuestra ciudad capital no lo puede ocultar, como decía Ali Primera, que tú recorres nuestra capital y por tener sus formas montañosas, ves cómo los excluidos estaban en las laderas de las montañas. Y esa era una realidad que estaba ahí permanente, presente, y que se construyó particularmente a partir de los años 40 hasta los años 90, en esa Venezuela de la cual dio los primeros pasos democráticos, pero también dio los primeros pasos de una democracia que excluyó a grandes sectores de la población venezolana, porque además generó pactos, generó formas de gobierno donde excluía a las grandes manifestaciones de la izquierda venezolana, por ejemplo, y que marcó un sistema político que lamentablemente fue un sistema político donde muchas de las cosas que se vieron en el sur, en las dictaduras, se vieron en Venezuela antes. Si tú preguntas en Venezuela, ¿cuándo tuvimos nosotros nuestros primeros desaparecidos? Los tuvimos, entre comillas, en democracia, y los tuvimos muchos años antes de lo que se tuvieron en el sur del continente, como una política de Estado, lamentablemente. Y todavía hoy tenemos personas que por haber pensado políticamente de una manera diferente al gobierno de turno, y que era un gobierno, entre comillas, democrático, lamentablemente aún están desaparecidos en nuestro país, o también otro tipo de crímenes políticos que se daban en nuestra Venezuela. Y que hoy en día es imposible decir que el gobierno bolivariano ha generado hechos de ese tipo. Sí, estoy tentado de ingresar en algo más que está pasando ahora, y con algunos dichos. Me interesa saber que, bueno, le estamos llegando a todo el mundo, pero también a muchísimos uruguayos, donde hay algunas opiniones tergiversadas, por mi cuenta lo digo. Veo mucha información internacional y analizo, sin ir más lejos, hace muy poquitos días. Pasame el video de Trump, porque tiene que ver con lo que pasaba antes, con lo que pasa actualmente. Y está el embajador adelante. How about we're buying oil from Venezuela?
When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela, so we're making a dictator very rich. Can you believe this? Nobody can believe it. You know where the oil, their oil is garbage. It's horrible. The worst you can get. Tar. It's like tar. And to refine it, you need special plants. Apreciaciones sobre los dichos del expresidente Trump. Creo Tengo que algunos dichos más de Chávez, ¿no? Que lo dijo en la ONU. no me acuerdo muy bien cómo es que dicen los abogados, pero creo que dicen que a relevo de partes, de demostración de pruebas, no me acuerdo muy bien. No me acuerdo, pero es por ahí. En Venezuela se dice mucho. Y particularmente, a veces hay quienes tienden a ver con ligereza declaraciones de ese tipo. Pero yo diría que Trump también dio declaraciones. Allí confiesa claramente cuál es el objetivo de los Estados Unidos sobre Venezuela. Incluso él dice que estaban buscando el colapso de Venezuela, de su gobierno, para apoderarse del petróleo y que le faltaba muy poco, según él. Él también llegó a decir que estaba pensando la opción militar sobre Venezuela. Hoy por hoy ya varios de sus asesores en la presidencia lo han escrito en libros. Y yo le diría a muchos de los que nos oyen, cuando los venezolanos lo decíamos quizás cuando oían al presidente Nicolás Maduro, a algunos de nuestros voceros de la política exterior, podían creer incluso que era una exageración de nosotros decir que los Estados Unidos estaban pensando en una invasión sobre Venezuela. Y cuando nosotros nos preparábamos para defender nuestro territorio, creían que era como una exageración de parte nuestra. Y la historia está plagada de ello por parte de los Estados Unidos. Pero también el relevo de esas personas, el haber revelado todos esos planes que tenían, demuestran cuál era claramente sus objetivos. Y por eso yo diría que una de las cosas más importantes en ese andar de conocernos, de profundizar en nuestras realidades y de interpretarnos, gran parte es fundamental el respeto de la diversidad. Es decir, una de las cosas que perdió América Latina, estábamos hablando cuando empezaste el año 2004. Bueno, si nosotros hablamos un poco de comienzos del siglo XX, los primeros 10 años que transcurrieron desde el 2005 quizás al 2015 en América Latina, o por lo menos en Venezuela, se fue transcurriendo en un sistema de búsqueda de respeto a la diversidad, de construcción política en el plano internacional, que después se perdió, que después hubo algunos gobiernos y algunos países que buscaron de manera de irrumpir directamente y abiertamente en contra del orden constitucional político establecido en un país de la región, que en este caso fue Venezuela, incluso vulnerando su forma política. Quienes crearon un grupo que se llamó el Grupo de Lima, con el objetivo de desconocer y de derrocar un gobierno democráticamente electo, más allá de que lo acompañes o no, más allá de que coincidas con él o no, fueron una serie de países de América Latina, quienes buscaron sancionar a Venezuela en Naciones Unidas, quienes buscaron sancionar a Venezuela en la OEA, de la cual nos fuimos, y todavía querían sancionarnos estando fuera de la OEA. Fue un grupo de países que buscaban ese objetivo, pero que cuando venimos más atrás, resulta que había un gran país, un país poderoso detrás de ellos. ¿De países o de algunos expresidentes? Sí, de gobiernos, de expresidentes particularmente. Pero que no es lo mismo. Que no es lo mismo, es verdad. Tiene razón. Una cosa es en los pueblos, de los que siempre hemos sentido una gran solidaridad, sus espectros políticos más amplios, de los que también a veces uno se sienta, uno habla mucho con personas de diferentes visiones políticas. Y en el primer plano uno lo que nota es un gran respeto. Así compartas o no compartas las ideas políticas. Y eso es lo que nosotros creemos que debe
prevalecer en América Latina. Del año 2002 para acá, cuando la restauración democrática, es decir, después del golpe de Estado, que duró 47 horas, en el marco de todo eso, nunca paró la ofensiva, pero hay una ofensiva de mentiras permanentemente. Y hay algunas que son mentiras o uno las ve. Hay más venezolanos fuera del país. ¿Son esos 8 millones? Lo pregunto como una cosa muy al barrer. ¿Por qué digo? Porque a lo mejor son 100.000, 200.000, o 300.000 o 500.000. Es cierto que si hay un bloqueo feroz, que no pueden negociar ni comprar herramientas de repuesto para la extracción de petróleo, ni muchas cosas más, hasta le han embargado aviones y no sé cuántas cosas más, se hace difícil que algún sector de capa media o que esté más o menos banque el peso de pasar mal. Sí, mira, lo primero es que esa cifra que se habla, que tú hacías referencia, está muy lejos de lo que son las cifras que uno corrobora de lo que ha sido la migración venezolana. Pero más allá de los números, lo primero que habría que decir es que Venezuela era un país, y todavía lo sigue siendo, un país receptor de migrantes, del cual nos forjamos con ellos. Es decir, nosotros a lo largo de la historia, como muchos países de América Latina, recibimos migrantes europeos, migrantes latinoamericanos. Es decir, todavía hoy Venezuela tiene en su territorio más migrantes colombianos 5 millones. que todos los venezolanos que pudieran estar en el exterior. Y además lo más importante que existe con estos migrantes, por lo menos de Colombia en Venezuela, es que están totalmente integrados a nuestro quehacer cotidiano. Es decir, uno ni siquiera le permite darse cuenta que puede ser de otro territorio. Para no hablar de haitianos, dominicanos, ecuatorianos, peruanos. Pero lo más importante y significativo de ello sería ver lo que tú decías. Todos los países, cuando han tenido dificultades económicas, lamentablemente su población tiende a salir a buscar otras oportunidades, cosa que le sucedió al pueblo venezolano. Y más aún si hay un proceso de promoción de esa migración, es decir, que fue lo que sí sucedió con algunos expresidentes, como tú señalabas, exgobiernos, que promovieron incluso la migración irresponsable, como sucede en ocasiones con los mismos Estados Unidos, que ha promovido la migración irresponsable de parte de cubanos a su territorio, que la promueve. Y en el caso de los venezolanos sucedió así. Habían países que recibían a los venezolanos incluso sin identidad, sin documentos, que buscaban y promovían que saliera de manera ilegal del país. Y lamentablemente eso genera una situación. Pero no existe país. Mira, nosotros recibimos italianos. Hoy es una de las economías más fuertes del mundo, por más que cada día hay nuevas economías emergentes, y a finales de esta década muchas de las economías europeas ya no van a estar entre las principales economías del mundo. Pero nosotros recibimos muchísimos italianos, después que venían de una gran crisis económica. Nosotros recibimos muchísimos españoles, después que venían de situaciones económicas complejas. Recibimos migrantes de América Latina, en situaciones también de económicas complejas. Entonces, lo primero es que eso es una realidad que sucede cuando se dan los fenómenos de debilidad económica. Pero yo les diría, y también llamaría a la reflexión o a la atención, la situación económica en Venezuela ha sido particularmente promovida o no también para buscar derrotar el gobierno. Es decir, un país que ha sido bloqueado totalmente. Lo dijo Trump hace instantes. Por eso, entonces, es decir, el invento de Guaidó vino de ahí. Vino de allí. Incluso la búsqueda desde el punto, si tú lo analizas, si nosotros lo podemos ver, y a veces tú ves cómo se buscó a través de la generación de sanciones económicas, que nosotros las llamamos medidas coercitivas unilaterales, sobre todo particularmente en los Estados Unidos, cómo buscar debilitar la economía venezolana para derrocar el gobierno. Incluso lo dijeron voceros norteamericanos, que iba a sufrir el pueblo venezolano, pero en virtud de buscar el objetivo de derrocar al gobierno, supuestamente para ellos iba a ser corto y necesario ese sufrimiento del pueblo venezolano. Así que no ha sido producto de una situación propia interna de Venezuela, sino que ha sido producto particularmente
de un ensañamiento a buscar cómo derrocar a un gobierno legítimamente electo. Hicieron con Cuba, que tiene mucho menos, tiene mucho más riqueza Venezuela, es mucho más apetecible desde el punto de vista de ser un saqueador. Lo dice Néstor, no lo dice el embajador. Sí, no, pero fíjate, para darte un dato, porque también a veces hay quienes dicen, bueno, pero Venezuela tiene todo y ¿por qué entonces está como está? Se dice. Y bueno, pensemos nada más simplemente, busquemos un ejemplo de un país X, para no comentar por ningún país, que pierda el 70% de sus ingresos en 2 años y que no los recupere todavía. Venezuela era un país que hasta antes de las medidas tomadas por el gobierno de los Estados Unidos a partir del año 2015 tenía una producción petrolera de 3 millones de barriles. Y hoy, producto de todas esas sanciones, porque fue una consecuencia directa, no, apenas estamos llegando al 1.000.000 de barriles, estamos en 700, 800 mil barriles. Es decir, que todavía hay 2/3 de lo que eran los ingresos, incluso directos del Estado, porque el petróleo en Venezuela es un bien de todos los venezolanos administrado por el Estado, que todavía no tiene la economía venezolana. Pensemos que Uruguay, de un día para otro, en un momento, en 2 años, pierde el 70% de sus ingresos como país. Y hoy, 7 años después, todavía no llega ni siquiera ni a la mitad, a recuperar ni siquiera la mitad de lo que eran esos ingresos. ¿Cómo estaríamos? Es decir, eso, sobre todo para que de una manera sencilla se pueda comprender, porque a veces te quieren acusar y decir, no, es culpa del gobierno, es culpa de X política. Pero si no logras recuperar lo que te han afectado, te han robado, todavía estoy seguro que de vez en cuando las personas instruidas de la opinión pública internacional verán que todavía en Venezuela estamos en un debate profundo, jurídico, en Londres, para recuperar nuestras reservas de oro que estaban allá depositadas. Que incluso se comprometieron a que iban a comprar vacunas, que lo marcaron la ONU y no se lo dieron. Bueno, eso fue uno de los acuerdos que se hizo con los Estados Unidos por 3.500 millones de dólares, de los que ellos tienen retenidos, que eran recursos del Estado venezolano, que además lo iba a administrar un fondo de la ONU, es decir, no lo íbamos a administrar nosotros directamente. Se iba a poner gobierno y oposición de acuerdo, o nos pusimos gobierno y oposición de acuerdo en cuáles eran las prioridades para esa inversión, y hasta ahora no se ha cumplido. Tenemos que ir a una tanda pequeñísima, pero la dejo picando. ¿Hay democracia en Venezuela? Vamos a una tanda y ya volvemos. Estamos con Julio Chirino, embajador de la República Bolivariana de Venezuela, aquí en los estudios de Andares. Hoy tiene de primera mano las cosas que se están preguntando por allí, que tiene que ver con la pregunta que le hice al final a Julio Chirino, porque voy a hablar del Uruguay y no voy a hablar de izquierda ni de derecha, ni del centro ni de adentro, sino que hay permanentemente un hostigamiento desde el punto de vista publicitario, de trabajar qué es la democracia, qué no es la democracia. Por ejemplo, ¿quién era Guaidó? Si fue democrático lo que hizo, lo que no hizo. En una plaza pública dijo que soy el presidente. En una plaza pública, pasando por encima de las normas y de las leyes de Venezuela. Que están acá y tú se paso. Yo te diría algo, ya que tú trajiste esta constitución. Está siempre acá y está toda la noche. Que fue... Primero, esta constitución es la primera constitución y única en la historia de Venezuela que ha sido votada para su redacción y posteriormente refrendada por el pueblo venezolano. Que mucha gente de la propia misma de adentro de Venezuela, algunos no lo saben. Puede ser, pero yo te diría que muy poco, porque fue tan amplio el debate en Venezuela que lo manejan mal para afuera. Es otra cosa, que forma parte de las campañas. Que realmente en Venezuela esto era del manejo personal, todo el mundo leía los artículos de la Constitución cuando se fue a dar el proceso constituyente en 1999. Pero además de eso, yo te diría un dato para que tú veas cómo es la democracia en Venezuela. El comandante Chávez planteó una reforma constitucional y fue la única proceso electoral el cual él salió derrotado. Y yo ahí te respondería, ¿cuán democrático puede ser un proceso
donde el planteamiento del líder fundamental de ese proceso de transformación de la Constitución no fue aprobado y fue aceptado por él. Y asimismo se siguió construyendo el proceso institucional en Venezuela a través de nuestra Constitución. Yo no puedo comparar con otros países, por supuesto, pero sí lo que sí te puedo decir es que sí podemos compararlo con Venezuela. Venezuela en 1958 cayó la última dictadura. 1958. 1958. 23 de enero de 1958 es derrocada la última dictadura en nuestro país. A partir de ahí surge un sistema democrático. Ese sistema democrático fue ampliamente profundizado con esta Constitución y con este proceso democrático que tenemos hoy en día, en derechos individuales, en derechos políticos, en garantías de proceso, y eso lo podemos ver en distintas maneras. Es decir, en Venezuela nosotros hemos tenido más elecciones desde que se promulgó esta Constitución en 1999 que las que tuvimos los otros 40 años anteriores de nuestra historia democrática. ¿Por qué se dice que no hay democracia? ¿Es una cuestión de afuera? Es una cuestión para buscar deslegitimar un proceso de cambio, un sistema político, porque... Por ejemplo, te interrumpo, pero acá se dice que no estamos de acuerdo porque el gobierno de turno maneja el Consejo Nacional Electoral, pero a su misma vez valida a todo el mundo que ha ganado y ha perdido elecciones del chavismo. Y es que el gobierno de perdió turno... el presidente de la República en aquel momento, Chávez. Claro, y tuvo que aceptar la derrota. Con el mismo Consejo Electoral. Con el mismo Consejo Electoral. Pero además, ¿cómo se conforma el Consejo Electoral en Venezuela? Ni idea. ¿Cómo se conforma? Lo conforma la Asamblea Nacional, como sucede en la gran mayoría de los países. Ahí se postulan diferentes figuras. Es decir, lo que es el Poder Legislativo acá. Lo que es el Poder Legislativo. Por lo menos lo conforma la Asamblea Nacional. Si tú me preguntas a mí, en los últimos años han existido 2 rectores que su corazón, cuando te digo su corazón, es porque ellos abiertamente, los de oposición, han sido figuras relevantes de la oposición. Los que acusan de ser del oficialismo no son figuras relevantes del oficialismo. Pero yo nada más te voy a plantear cómo se elegía el Consejo Supremo Electoral, que se llamaba antes de esta Constitución. El Consejo Supremo Electoral también lo elegía la Asamblea Nacional, en ese momento llamado Congreso, y era una cuota en relación a la proporción que tuvieran los partidos representados en esa Asamblea Nacional. Y las personas eran miembros de esos partidos. Es decir, que Acción Democrática, que era un partido que en ese momento tenía mucha votación, tenía 1 o 2 miembros de su partido. Con esta Constitución, los miembros del Consejo Nacional Electoral no pueden ser miembros de partido. Por más que lo constituya la Asamblea Nacional, y en muchos casos hay acuerdos para que surja, porque tiene que ser con mayorías calificadas especiales, y para que esas mayorías calificadas especiales se den, tienen que ser acuerdos que se dan en esa asamblea, y en ocasiones los rectores tienen tendencias políticas, pero no era como antes, que eran miembros de un partido. Entonces, si tú me preguntas a mí como venezolano que estuvimos como estudiantes en el debate constituyente, es decir, no éramos constituyentes, pero éramos estudiantes de la universidad, y el debate constituyente formaba parte de nuestro quehacer cotidiano, una de las cosas que añoró el pueblo venezolano era que particularmente los miembros del Consejo Nacional Electoral no fueran miembros directos de un partido, no fueran representantes de los partidos. Tanto es así que el Consejo Nacional Electoral, desconozco cómo es aquí el Tribunal Electoral. ¿Es algo parecido a lo que tenían antes ustedes? Bueno. Acá para representación política. Tanto así, en el caso nuestro, que los representantes hoy de los partidos políticos están en la mesa técnica. Es decir, los representantes de los partidos están sentados en la mesa técnica que conforman los distintos sistemas para que avalen el sistema electoral computarizado, etcétera. Y por eso en Venezuela cada vez que nos acusan de fraude, uno se ríe mucho, o sobre todo porque detrás del que nos acusa de fraude hay un gran desconocimiento de nuestro sistema electoral. ¿Por qué?
porque son los partidos los que refrendan, partidos de gobierno, partidos de oposición, todos los partidos son los que refrendan los programas electorales, los que refrendan el sistema de votación que en el caso nuestro es electrónico, y por eso cada vez que supuestamente se acusa de fraude, lo primero que saca es la firma de cada uno de los representantes de todos los partidos. Segundo, nuestras elecciones en Venezuela son auditadas en un 52% al momento, aleatoriamente. Paréntesis. La auditada, ¿participa todo el mundo? Participa todo el mundo. Yo lo he visto. Porque además es por sorteo por cada uno de los circuitos de las escuelas electorales. Entonces allí, pongamos que acá hay una escuela donde hay 10 mesas de votación. Esas 10 mesas de votación tiene que el 52% de esas mesas se va se elige aleatoriamente, se hace un sorteo de quiénes son las que tienes que abrir la mesa, abrir la urna y tiene que cotejarse lo que está con el resultado que está en el acta electrónica con lo que está manual. ¿Hay presos políticos actualmente en Venezuela o hay políticos presos? ¿O que no se pueden presentar? Mira, hay personas en Venezuela que han violado leyes de nuestro país, que están en procesos judiciales y que han tenido sentencias según y relativamente a las violaciones que han tenido de nuestras normas. ¿Cuáles son los 5 poderes que tienen ustedes allá? Poder electoral, el poder ciudadano, que lo conforma la Contraloría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, el poder, el Parlamento, el poder, la Asamblea Nacional y el Poder Ejecutivo. Esos son los 5 poderes, es decir, los 3 clásicos poderes. ¿Son independientes? Son independientes. Es decir, yo soy Poder Judicial y digo, Chilino actuó mal, hizo esto fuera de la Constitución, sanciona el Poder Judicial y no se mete otro poder allí. Sí, te voy a dar un ejemplo. A ver. Según el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela en el año 2002 no hubo un golpe de Estado. Repitámoslo. En el año 2002... El Tribunal Supremo de Justicia sentenció que no había existido un golpe de Estado, sino que habían existido militares que habían resguardado al comandante Chávez con buenas intenciones. Eso dice la sentencia judicial del Tribunal Supremo de Justicia. Eso lamentablemente llevó a la impunidad de muchos de los hechos del año 2002, donde el comandante Chávez estuvo desaparecido por lo menos 20 horas, no se sabía dónde estaba, donde hubo detenciones extrajudiciales, donde gracias al pueblo venezolano y a Dios, como decimos en Venezuela, ese golpe de Estado, como tú bien dijiste, duró 47 horas, pero era un golpe de Estado que llevaba todas las formas clásicas de un golpe de Estado tradicional en América Latina. Y el Tribunal Supremo determinó eso en ese momento y hubo que respetarlo y se respetó. Además con no solamente el accionar de Chávez y su entorno, sino que se movilizó todo un pueblo. Claro. Digo que eso vale como ejemplo en cualquier poder judicial que haya. Por eso te digo, algo que fue tan notorio, algo que fue donde hubo un presidente que se autojuramentó públicamente en televisión, donde ese presidente de facto disolvió todos los poderes constituidos, destituyó a todos los gobernadores del país, destituyó a la Asamblea Nacional completa. Es decir, fue un golpe de Estado absoluto, total. Pero el Tribunal Supremo sentenció en su sala más amplia que había sido que lo que había existido eran que habían resguardado al comandante Chávez y que había existido eran militares preñados de buenas intenciones. Sí, por eso rodearon y asfixiaron a la embajada. Y también sucedió eso que tú estás diciendo. Es decir, por eso. ¿Y qué es lo más importante para determinar? Ese mismo poder judicial, esa misma independencia la tiene hoy. Esa misma independencia la tiene hoy. Digo para reflejar, la misma independencia la tiene. Esa misma independencia la tiene hoy. ¿Qué pasa con los Capriles? ¿Qué pasa con Corina Machado? Porque eso es lo que van a manejar por acá. Bueno, son medidas
que existen, fíjate, creo no, no es que la imponga Maduro. No, están en nuestro ordenamiento jurídico antes de esta Constitución. Primero. Segundo, es algo que existe no solamente en Venezuela. Creo que por allí inhabilitaron a un expresidente de uno de los países más grandes de nuestro continente en estos días atrás. Pero en el caso de estas personas que tú hiciste referencia, son inhabilitaciones que tienen larga data, que tienen tiempo atrás, no son de ahora. Es decir, no son inhabilitaciones que se están dando ahorita, son inhabilitaciones que tienen tiempo atrás. Más. Capriles tuvo procesos de manejos administrativos. Y mire, María Corina Machado, yo por ejemplo como venezolano, quisiera que tuviera un juicio por traición a la patria, no una inhabilitación para ejercer cargos públicos, porque ella puede ejercer todos los derechos políticos. Por eso tú la ves que ella se mueve, anda libremente en Venezuela. Lo que tiene es la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Pero ¿por qué yo, ya como Julio Chirino, mi deseo sería que tuviera un juicio por traición a la patria? Porque fue público y notorio que María Corina Machado fue nombrada embajadora de Panamá para en la OEA llamar a sanciones y acciones contra Venezuela. Es decir, que fue una agente... Hay que atarlo eso con lo que dijo Trump. Eso, tuvo una cadena de trabajo, operaciones para hambrear al pueblo venezolano. Y entonces, para oficiarlo. Y ella lo hizo sirviendo a un país extranjero, siendo parlamentaria. En Venezuela, un parlamentario o un embajador o un diplomático, para recibir una condecoración nada más, tiene que habilitarlo su órgano. Es decir, para que un parlamentario lo reciba, tiene que habilitarlo el Parlamento. Y mucho menos para tú fungir. Es decir, es posible que tú puedas ser como lo fue José Martí, cónsul de Uruguay en un tiempo. Es posible que tú seas, yo como embajador de Venezuela en Uruguay, pueda representar intereses de otro país, pero para eso tiene que nombrarme mi país. En el caso de ella, violó abiertamente normativas que están incluso en la Constitución. Y por eso es que yo te diría, en el caso yo diría que ella tiene todas las formas para que tengas un juicio por traición a la patria. Y lo que ello conlleva, que lleva sanciones penales y administrativas. Porque además lo que se ha pedido en Venezuela no es menor, que es derrocar un gobierno, hambrear un pueblo. Asesinatos en nuestro país. Es decir, eso... En Venezuela tuvimos en el año 2017 más de 20 personas incendiadas por ser o parecer chavistas. No por ser o parecer de oposición. El hambre que ponían que lo degollaban ahí. Por eso. Y no por ser o parecer de oposición, es decir, sino por ser o parecer personas proclives al gobierno. ¿Qué viene ahora? Porque hay un determinado acercamiento que es medio libidinoso, diría yo, si es la terminología, que no sabemos cómo termina, pero hay de alguna manera unas puertas que se van abriendo paulatinamente, retomando es decir, un reconocimiento total a Nicolás Maduro a nivel internacional. Mira, Venezuela viene en un proceso propio, donde el presidente Nicolás Maduro ha sido un actor central de diálogo político y un reconocimiento, un dual reconocimiento de muchos de los actores políticos, tanto de gobierno como de oposición, que ha sido un proceso progresivo, que ha permitido que hayamos transitado, es decir, además de que el presidente Nicolás Maduro le ha tocado liderizar y llevar adelante la etapa del país que más agresiones ha tenido en su historia. Es decir, en estos 212 años, Venezuela ha tenido, como cualquier país en su historia, agresiones diversas. Pero nunca tuvo agresiones tan fuertes y tan concentradas y tan prolongadas en el tiempo como las tuvo en este tiempo. Hasta de invasión. Hasta de invasión, de robo de sus recursos naturales, de acciones de magnicidio. De invasión que la descubrieron los parroquianos venezolanos.
y que se detuvo gracias también al sistema de defensa territorial de Venezuela, donde el pueblo está organizado para la defensa territorial, que fueron cosas que tuvimos que organizarnos para ello. Y por eso cuando hablamos de la democracia en Venezuela, pregúntele al pueblo venezolano, vaya a cualquiera de nuestras localidades y vea si el ejercicio del sistema comunal como mecanismo de participación ciudadana constante y cotidiano existe o no existe en Venezuela. Y eso es democratización. Entre todas las tareas que han hecho y que siguen haciendo, ¿cuál importancia tiene aquella del puente que quisieron invadir con aquella fiesta que se hicieron en Colombia? Bueno. ¿Fue en 2019 o 2017? ¿Cuántos presidentes habían ahí esperando esa invasión? ¿Habiendo cuántos? Había por lo menos 5. Hoy caía. Hoy ya no hay ninguno. Hoy cae. Hoy no, ninguno. Decía la gente. Hoy cae Venezuela. Claro. Y eso fue la búsqueda de generar un hechos bellis. Eso era lo delicado de ese momento, tan crucial de ese momento. Y que fue la búsqueda de otro territorio, con el acompañamiento de varios gobiernos, de invadir a Venezuela y de infringir su soberanía, porque unos camiones que quieren meter por la fuerza y donde en esa misma ciudad, ese mismo día, donde se dio ese proceso de invasión hacia Venezuela, estén más de 5 presidentes de la región aupando ese proceso, tú me dirás si no es una conflagración en contra de un país. Quítale el nombre de Venezuela y pon cualquier nombre de país y pon cualquier gobernante, el que tú quieras, en la frontera de otro país, promoviendo eso y tiene el mismo nombre. ¿Cómo cambia la situación para Venezuela ahora con una Colombia diferente, con un Lula nuevamente en el gobierno? Un Lula que también fue preso por pura mentira y lo metió preso igual. Es decir, como aprendizaje, cómo pulula la mentira arriba de la mesa y le imponen, era dictador y ¡ta! Soy dictador. Bueno, ¿cuánto influye lo de Lula ahora? No, creo que lo decía un líder de propaganda de un hombre que no iba a nombrar, pero que la mentira decía 1000 veces se convertía en verdad. Es lo que se busca. Miren, más dialogante que el presidente Nicolás Maduro como presidente de Venezuela no hemos tenido en los últimos años. Y que lo diga, y dicho por la oposición, dicho por esa oposición que hoy forma parte de la Asamblea Nacional, de esa oposición que viaja a las distintas instancias internacionales y que también hace poco tiempo andaba buscando su propia cabeza, la cabeza del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué es lo que hacen ahora? Porque ¿cuál es su verdad ahora cuando Trump dice lo que dice y algunos otros actores a nivel internacional de Estados Unidos han dicho públicamente lo que están diciendo? ¿Cómo se presenta frente a la ciudadanía? Digo, la oposición interna a ustedes. Bueno, de ustedes, del gobierno. Bueno, ellos tienen que buscar encontrarse, cuál es su objetivo, si es ser agentes de intereses externos o buscar lo que haría cualquier demócrata en cualquier proceso democrático, que es una acumulación donde sus ideas las comprenda una mayoría y puedan llegar de esa manera, que es lo que no hacen la oposición venezolana. ¿Cuántas veces la oposición venezolana se ha planteado atajos no institucionales? Cada periodo constitucional. Recordemos que cuando la Asamblea Nacional fue ganada por la oposición, que el presidente Nicolás Maduro reconoció ese triunfo en menos de 2 horas. Vale la pena recordar que con el mismo Consejo Nacional Electoral. Con el mismo Consejo Nacional Electoral. Para no olvidarse. Tal cual como tú lo estás diciendo. Ese mismo Consejo Nacional Electoral se reconoció esa derrota. ¿Qué fue lo que hicieron los dirigentes de oposición? Bueno, me acuerdo que el primer presidente de esa Asamblea Nacional le dio 8 meses al presidente para derrocarlo. Para plantear. Y así fue progresivamente hasta que llegamos al invento muy peligroso que le ha costado mucho al país de esa persona que tú nombraste hace poco, que hoy está en los Estados Unidos, pero que gracias a ese proceso y a él suscribiendo ¿qué pasa con Citgo? Documentos, es que se ha podido hacer ese robo de Citgo. Todavía, por supuesto, para nosotros es un bien nuestro, pero los Estados Unidos iniciaron procesos internos
de apropiación de esa empresa, basándose en el invento de gobierno títere que ellos mismos nombraron. Te reitero la pregunta de repente de otro ángulo. El marco de una nueva oleada progresista en América Latina, diversa, pero donde hay además movimientos a nivel internacionales de guerra por el gas, por el petróleo nuevamente, por la energía en general, con un avance en la industria armamentista muy peligrosa a nivel internacional. ¿Qué papeles juegan algunos líderes? En este caso, el BRICS. Miren, para nosotros es muy importante. Es muy importante la nueva configuración que se da en el mundo, arrancando primero en el mundo. Es decir, que países como la India, dentro de 10 años van a estar entre las principales economías del mundo. De que hoy más de 30 países pidan ingresar al BRICS como nueva reconstrucción de las formas globales. Y en América Latina y en nuestro territorio, en nuestra zona donde compartimos todo, lo más importante es que reine el respeto en la diversidad. Podemos ser gobiernos que coincidamos desde la perspectiva amplia o que no, pero siempre vamos a estar en el mismo espacio y vamos a tener elementos en común que compartimos. Compartimos las visiones políticas democráticas, compartimos la defensa institucional de cada uno de nuestros países. Sabemos que unidos podemos avanzar mucho más ampliamente. Y lo que sí creo que es algo que sucedió, mira, tú hablaste de oleada progresista. Sí, un resurgir. ¿Qué dio la primera oleada? ¿Qué podemos decir en relaciones internacionales, en política exterior, que planteó esa primera etapa donde había muchos gobiernos progresistas en la región? Respeto a la diversidad. Había una Colombia que no era la Colombia de hoy, donde había un gobierno bien... que después demostró, por supuesto, y sobre todo con Venezuela, su perspectiva de guerra y compleja, pero cuando reinaba una mayoría de gobiernos progresistas de la región, se le sumó a todos los gobiernos fueran cual fuera el color y el cariz político, y no se buscó nunca derrocar a ningún gobierno porque no coincidía con tus formas de pensamiento, cosa que sí sucedió después cuando empezó a transformarse la región, en muchos casos a transformarse por golpes de Estado modernos, por impeachment. Cuando empezó a cambiar la región, sí sucedió que esos nuevos gobiernos que llegaron, que se nuclearon en el Grupo de Lima contra Venezuela por lo menos, sí buscaron derrocar por lo menos el gobierno de Venezuela, porque no coincidían ideológicamente o políticamente. ¿En qué marco está la reestructura de la economía bolivariana? Desde el punto de vista de que fue una economía totalmente dependiente y exclusivamente del petróleo, y hoy hay fábricas de tractores en convenio con otros gobiernos internacionales, fábricas de ómnibus, de plantación, de utilización del piso y del suelo para autoabastecerse. Antes creo que lo que venía era todo importado para comer, hoy lo está produciendo en su gran mayoría. ¿En qué estado de situación está? ¿Cómo se proyecta a mediano plazo? Bueno, ya está en un proceso de reconfiguración económica, donde en particular estamos empezando por primera vez en muchos años, sobre todo en los años de la dependencia petrolera, a producir mucho o casi todo lo que nosotros comemos e ingerimos. Ese es el primer gran paso de la nueva economía venezolana. Porque eso también los hacía depender de algunos que importaban. Sí. Y eso trancaba la... Y también hacía que se nos fueran los recursos que entraban por el petróleo salieran por la compra de necesidades básicas para nuestra población. Entonces esa es una realidad que ha sucedido en Venezuela. Es decir, por ejemplo, nosotros pasamos de tiempos donde las góndolas de los supermercados estaban vacías o poco
y porque justamente era una campaña internacional y nosotros importamos la gran mayoría de las cosas que consumíamos, a hoy por hoy llenas y llenas de productos venezolanos. Es una realidad que a uno mismo lo sorprende cuando va a Venezuela y agarra y está en el supermercado y empieza a ver, porque la primera forma de combatir esa guerra contra nosotros de abastecimiento fue importando de muchos países que nosotros no teníamos relaciones de compra de alimentos, como Turquía, Siria, etc. Pero después, hoy por hoy tú vas y ya tú no ves productos turcos en los alacenes de los supermercados. Ves que la mayoría de los productos son hechos en Venezuela, con nuevas empresas. ¿Hay industria automotriz? Hay industria automotriz, está resurgiendo la industria automotriz. ¿Hay industria de herramientas? Hay industria de herramientas. ¿Hay convenios con gente de Argentina, agricultores de Argentina que están plantando bastante exhaustivamente? Hay de Argentina, de Brasil, hay gente de Uruguay que está probando también algunos ensayos en Venezuela también en agricultura. Hablando de Uruguay, tú que hace muchos años que estás en Uruguay, trabajando en la embajada, ¿cómo viste la iniciativa del gobierno uruguayo en cuanto a restablecer, mandar el embajador uruguayo a Caracas? La vemos muy favorable, la valoramos mucho. Creemos que ese es el camino que debemos llevar todos nuestros países, de restablecer nuestras relaciones al más alto nivel, porque además esa es la forma de contribuir cada uno en el fortalecimiento de nuestras relaciones, en tener una cercanía mayor desde el respeto y como decía siempre, desde la diversidad, desde conocer que podemos tener diferencias, pero que tenemos respeto y que podemos avanzar en construir espacios comunes. ¿Qué rol juega la embajada en Uruguay con todos los venezolanos? No solamente los que cercanos al gobierno, con todos los venezolanos. No, con todos los venezolanos. Primero, esa es la casa de todos los venezolanos. Es el espacio donde los venezolanos son amparados en sus derechos ciudadanos, es decir, la renovación de sus documentos, la tramitación de cualquier documento o iniciativa que necesiten para establecerse regularmente en el país donde están. Que en Uruguay no ha sido tan duro, corrígemelo tú, como ha sido en algunos países que han sido segregados. Sí, no. Tipo Perú, tipo alguno más. No, aquí, gracias a las políticas que Uruguay planteó con nacionales del Mercosur, y a Venezuela se le tomó así, siempre hubo facilidades para la obtención de los documentos, pero siempre de la mano y en una cooperación. Nosotros nunca hemos dejado de tener una cooperación con la Cancillería uruguaya y con las instancias uruguayas que tienen que ver con la regularización de nuestra migración. Y yo creo que ese es un ejemplo también a ver, es decir, que ambos países siempre mantuvimos relaciones diplomáticas, siempre mantuvimos relaciones consulares y siempre buscamos cooperar en el ámbito de la regularización de ambas migraciones. No olvidemos que en Venezuela todavía tenemos más de 20.000 uruguayos venezolanos residentes en nuestro país. Y también hubo momentos, hace poco, no hace mucho, en estos últimos 10 años, en estos tiempos que a mí me ha tocado estar en la embajada aquí frente en Uruguay, que también nos tocó contribuir a regularizar y a mejorar el estatus migratorio de esos uruguayos que están en Venezuela hace muchísimos años. Entonces, yo diría que una de las cosas a saludar, a aplaudir y a plantear como un ejemplo es que siempre mantuvimos ambos países y ambos gobiernos el respeto a las formas diplomáticas, la construcción y la cooperación en el marco del derecho internacional, y eso ha permitido también que nuestros nacionales de un país y del otro también desarrollen su vida con normalidad en cada uno de los países. ¿Cómo está la situación de las Fuerzas Armadas, visto que es el Día del Ejército también, el 5 de julio? Sí, es el Día de nuestra Fuerza Armada. Exacto. ¿Cómo sigue la unidad cívico-militar de allí? Es un mandato constitucional que se ha desarrollado y que se ha consolidado cada día con mayor fuerza. Sobre todo, ¿por qué? Porque Venezuela tiene una gran amenaza externa, que es que la principal potencia militar y económica del mundo la haya declarado una amenaza
para su seguridad nacional y su política exterior. Es que yo, lo cual ratifica... yo nunca me había puesto a pensarlo, pero en realidad es una amenaza, porque tienen petróleo gratis que lo podían llevar, según dijo Trump. Bueno, desde el año 2015, Perdón por la... para el incrédulo que a veces también cuando nos oye a nosotros hablar de que los Estados Unidos son el principal país que vulnera nuestro desarrollo, nuestra independencia, desde el año 2015 hay un decreto en Estados Unidos que nos declara a Venezuela una amenaza inusual para la seguridad, defensa y política exterior de los Estados Unidos. ¿No? A Cuba no está declarada así. No. Cuba le tienen un bloqueo, Cuba muchísimas cosas, pero el único país del hemisferio, de nuestra América, que ha sido declarada de esa manera, ha sido Venezuela. Y que los presidentes de los Estados Unidos ratifican todos los años. Todos los años ellos ratifican ese decreto. Yo estaba escuchando, No es que lo dejan de... estaba escuchando a Chávez por ahí, algunas entrevistas que le hicieron antes de que tú vinieras al canal. Y han pasado los diferentes gobiernos, demócratas, republicanos, la política agresiva ha sido la misma. Es la misma. Nosotros, sí, de parte de nuestra parte, y por eso no tienen por qué sorprenderse, siempre está la posibilidad de diálogo con respeto y con igualdad. Y por eso tú ves que de repente se reciben en Venezuela delegaciones norteamericanas, se procura, por supuesto, las mejores relaciones. El comandante Chávez lo dijo una vez, nosotros queremos un Estados Unidos fuerte y poderoso, pero que contribuya también a otros intereses en el mundo y que no ande imponiendo, sino que ande contribuyendo en la cooperación. Imagínate si de verdad nosotros tuviéramos espacios, la región tuviera de verdad espacios de cooperación con los Estados Unidos en tecnología, en medicina, en cosas que no lo tienen. ¿Cuál es la agenda que siempre quieren imponer los Estados Unidos? Seguridad y defensa. Pero no buscan otra agenda de cooperación en otros ámbitos profundos, por lo menos con Venezuela. Yo puedo hablar claramente, es que es la realidad que vivimos en nuestro país. Tenemos que ir cerrando el programa, quiero ver un pedacito del discurso de Chávez en septiembre del año 2006 y algunos comentarios tuyos para ir cerrando, que tiene que ver con la democracia. Bien. Adelante, Florencia. Chomsky, uno de sus más recientes trabajos, Hegemonía o Supervivencia. Hegemonía o supervivencia. La estrategia imperialista de Estados Unidos. Excelente trabajo para entender lo que ha pasado en el mundo del siglo XX, lo que hoy está pasando y la más grande amenaza que se cierne sobre nuestro planeta, la pretensión hegemónica del imperialismo norteamericano, pone en riesgo la supervivencia misma de la especie humana. Seguimos alertando sobre ese peligro y haciendo un llamado al propio pueblo de los Estados Unidos y al mundo para detener esta amenaza que es como la propia espada de Damocles. Yo pensaba leer algún capítulo, pero por respetar el tiempo, más bien lo dejo como una recomendación. Se lee rápido. Es muy bueno, señora presidenta. Seguramente usted lo conoce. Está publicado en inglés, en alemán, en ruso, en árabe. Seguramente. Miren, yo creo que los primeros ciudadanos que deberían leer este libro son los ciudadanos, hermanos y hermanas de los Estados Unidos. Porque la amenaza la tienen en su propia casa. El diablo está en casa, pues. El diablo, el propio diablo está en casa. Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar. Ayer, señoras, señores, desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo,
Un psiquiatra no estaría de más para analizar el discurso de ayer del presidente de los Estados Unidos. Como vocero del imperialismo vino a dar sus recetas para tratar de mantener el actual esquema de dominación, de explotación y de saqueo a los pueblos del mundo. Para una película de Alfred Hitchcock estaría buena. Incluso yo propondría un título: La receta del diablo. Es decir, el imperialismo norteamericano, y aquí lo dice Chomsky con una claridad meridiana y profunda, está haciendo desesperados esfuerzos por consolidar su sistema hegemónico de dominación. Nosotros no podemos permitir que eso ocurra. No podemos permitir que se instale la dictadura mundial, que se consolide, pues. Que se consolide la dictadura mundial. El discurso del presidente tirano mundial, lleno de cinismo, lleno de hipocresía, es la hipocresía imperial. El intento de controlar todo. Ellos quieren imponernos el modelo democrático como lo conciben. La falsa democracia de las élites. Y además un modelo de... Bien amigos, seguimos, estamos en vivo y en directo de los estudios de Canal Andar Radio, también iba a decir Canal 11, Las Piedras, que tuvimos años, o de Radio Fénix. Estamos con el embajador Julio Chirino, estamos terminando. Ahí hay unas palabras que han marcado, entre otras tantas, por lo menos el público en general, no sé si para la interna venezolana, los dichos en la ONU. ¿Qué opinión? Bueno, ahí el comandante Chávez hablaba... Porque está vinculado a lo que dijeron. Yo quiero remarcar, porque la gente se le va lo que acaba de decir públicamente algunos personeros del expresidente Trump. ¿Qué lo han dicho? Lo que estaba anunciando Chávez. Bueno, por eso mismo justo te iba a decir, es decir, ahí está basado en documentos, es decir, bueno, en una investigación de Noam Chomsky muy importante que tiene que ver con la hegemonía de los Estados Unidos. Pero es que está en los documentos que construye permanentemente las universidades norteamericanas y los centros de pensamiento y los grandes académicos que están detrás del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, su tema de defensa tiene que ver con su tema de mantener su hegemonía. Y particularmente nosotros los venezolanos lo sabemos muy bien, porque para lograr mantener su hegemonía, en el caso nuestro es que han buscado a todas las maneras derrocar nuestro gobierno, derrocar la posibilidad de nosotros de administrar nuestros recursos naturales y de poder ejercer esa independencia que vamos a conmemorar y celebrar el 5 de julio. Y particularmente ese ha sido el objetivo central de los Estados Unidos con Venezuela. ¿Pero por qué? Porque es la forma también de mantener su hegemonía. Y hoy sabemos que eso va a dejar de ser más pronto que tarde, según los acontecimientos como se están dando en el mundo. Y nosotros, como lo diría el comandante Chávez, como lo dijo, si no me equivoco, en alguno de sus viajes a Estados Unidos, que nosotros queremos, como decíamos hace un rato, un Estados Unidos, pero que contribuya desde otra perspectiva y que además nos sentemos de iguales a iguales, sin imponernos agenda ni buscar imponer condiciones. Quiero recordar que en el marco de una crisis enorme en contra del gobierno, contra el pueblo de Venezuela, pues no el gobierno, contra el pueblo de Venezuela, pues le pegan a todos, cuando los cercenan y le dan comida, le dan víveres, claro, les pegan a todos. En el marco de todo eso, ya se llevan casi 3 millones de viviendas para la gente que menos tiene. Para la gente que menos tiene, es decir... Gratis. Porque forma parte de las políticas sociales. 3 millones. Gratis y en el marco de un esquema que la vivienda no contribuya después a ser un bien de cambio y de venta, sino que un bien para el usufructo de la familia. Bien. ¿Se universalizó la salud pública? Se amplió y se universalizó. Que antes era solamente la salud pública. No dejamos de reconocer que hemos tenido dificultades en estos tiempos, pero sobre todo el sistema y el esquema de salud pública
que hoy goza el venezolano con su fortaleza y sus debilidades, como todo sistema público de salud, no lo tuvo nunca Venezuela. Venezuela nunca tuvo la posibilidad del venezolano común y menos el venezolano con menores recursos, la posibilidad de tocarle la puerta a la hora que quisiera a un centro médico de salud de atención primaria, y que hoy lo tiene en casi todos los estados, en todos los pueblos del país, tiene esa posibilidad, y las grandes poblaciones. Pública y privada. Sí. Muy importante para el uruguayo. En realidad controlan ustedes los medios de comunicación del gobierno. No, mira, es cuestión de aterrizar en Venezuela. Porque dice que no dejan hablar a nadie. No, mira. Yo he visto Globovisión. Sí, por eso. Soy pecador. No, pero es que eso forma parte de ver la diversidad. Mira. Sí, claro. Yo te voy a decir como me responden muchos amigos de Uruguay que van a Venezuela por primera vez y vuelven. Y se sorprenden de lo que dicen los medios de comunicación del gobierno. Y como algunos como que creen que de verdad iban a un país donde tenías el control de los medios de comunicación, y cuando vas también se sorprenden de la diversidad de medios que hay y que tú no controlas, es decir, que de la diversidad de titularidad que hay. Y hoy te podría decir que como los medios están ya en las redes sociales y en las nuevas formas de la comunicación, los medios, muchos de los medios que tienen más fuerza en las redes sociales y en las nuevas formas de comunicación, su editorial o su línea no es pro gobierno, es todo lo contrario. Yo diría que incluso algunos vulneran hasta los intereses del mismo país a la hora de cómo tocan la noticia. Pero ahí tú ves, donde mejor se ve el ejercicio pleno democrático en Venezuela, es en la posibilidad que tiene todo el mundo a expresarse libremente, y particularmente los medios de comunicación, que son dos cosas diferentes. Una cosa es la posibilidad que tiene el ciudadano de expresarse libremente, y otra cosa es cómo se expresan los medios de comunicación. A veces los medios de comunicación, en Venezuela por lo menos, tenían antes mayor libertad que un ciudadano en común. Pero no, tú lo ves, ahí es una de las mentiras que se caen al aterrizar en Venezuela con relación a nuestro ejercicio democrático y a nuestro país. Terminamos con esto. Van a haber elecciones en Venezuela, hay elecciones en Venezuela, hay 5 poderes independientes, los cuales ejercen, y si hay políticos que no tienen posibilidades de actuar, es porque tienen litigio con la ley interna venezolana. Sí, no con el gobierno de turno. No, primero, con ordenamientos jurídicos que están en Venezuela y que existen hace muchos años. Que están ahí. Que están aquí, que están en nuestras normas jurídicas, que no se han inventado, no es un saco hecho a la medida de fulano, todo lo contrario. Porque esto, si yo no lo veo, está en la ley, está en la Constitución, las reglas de juego democrática para discutir su pueblo, el pueblo de Venezuela. Claro. No tengo por qué entenderlo yo. No, pero en el caso nuestro es como dice el presidente, que él está dispuesto a dar un debate de Venezuela en cualquier espacio con respeto, porque el debate está en este marco, es decir, porque no tenemos duda de darla. Pero lo más importante a responderte, Venezuela siempre ha tenido elecciones y nunca ha dejado de tenerlas según dicta su Constitución. Por eso a veces uno se ríe cuando le dicen, ¿y el cronograma? Que den un cronograma, el cronograma está aquí, es cuestión de leerla. Y aquí te dice cada cuántos años hay elecciones, cada cuántos años hay elecciones de parlamento, cómo se puede elegir el presidente, si puede reelegirse o no, y todo eso lo dice la Constitución. Y en Venezuela, una persona con un nivel de equilibrio lee la Constitución y analiza lo que sucede en el país y te das cuenta que todo está en el marco de la Constitución. Y como diría Lula, que lo dijo no hace mucho, que en Venezuela más bien lo que había era exceso de democracia, dijo Lula, no lo estoy diciendo yo. Y de verdad que todos los procesos son perfectibles, por supuesto que nuestra Constitución es perfectible, que nuestro sistema democrático e institucional es perfectible, pero sin lugar a dudas existe más democracia y más plena en Venezuela que la que existía hace 40 años. Embajador Julio Chirino, muchísimas gracias por estar aquí en Andar. Pero muchas gracias, y gracias por venir personalmente. No, muchas gracias a ustedes por reencontrarnos contigo. La Constitución y de es verdad amiga. Que es un abrazo. No, ya yo casi me la llevo. No,
Esto está siempre acá. Muchas gracias, Está de siempre verdad. arriba de la mesa. Y sobre todo por eso, porque nos permita mostrar una verdad, una realidad, contarla abiertamente. Siempre cualquier persona que tiene dudas, uno habla con él sin prejuicios y sin tabúes. Estamos abiertos para eso. 5 de julio. 5 día de muy julio. especial. Para nosotros muy importante. Como tú decías ahí, fue la primera declaración plena de independencia de los territorios de América. Arrancó un 3 de julio. Arrancó un 3 de julio y ¿Cómo terminó queda? un 5 en la mañana, en la madrugada. Muchas gracias. Gracias por venir. No, gracias a ti. Amigos, nos vamos a una pequeña tanda. Es un placer haber recibido a Julio por acá. Le dimos agua nada más porque lo que tenemos, el mate está acá abajo y hablamos mucho. Habló él mucho. Muchas gracias, Julio.